¿Qué dice la academia en RCN Radio? Se cumplen hoy 6 meses del decreto que creó el Estatuto de Protección al Migrante. Ayer le preguntábamos al director de Migraciones sobre el balance y él nos decía que era muy positivo, que había 1.200.000 personas que ya se habían registrado, había 1 millón más en agenda, que es importante ese proceso de registro para poder tener acceso a servicios, a bienes, en fin, pero para poder también tener claridad de cuál es la situación de migración de las personas que han llegado a Colombia. ¿Cómo lo ven desde la academia? Siempre es bueno tener la mirada de la academia. Y nos acompaña el investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, Ronald Rodríguez. A ver qué balance están haciendo allí sobre estos 6 meses del Estatuto Temporal de Protección al Migrante. Gracias, profesor, por atendernos. Buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ustedes han hecho seguimiento desde allí, desde el Observatorio de la Universidad del Rosario, a lo que pasa con los migrantes. ¿Este estatuto ha cambiado algo, ha aportado algo, ha servido? ¿Cómo ha funcionado? Bueno, las cifras en números son bastante buenas. El proceso es un proceso que inició, de hecho, de una forma muy particular porque hasta donde sabemos es quizá la primera política pública de alto impacto, es decir, que cubre a más de 1.700.000 personas, que arranca completamente en la virtualidad. Hay otras políticas que se desarrollaban en presencialidad y se pasaron a la virtualidad en medio de la pandemia, pero esta es quizá la primera política que arrancó 100% en virtualidad en el Estado colombiano, y eso ha tenido, digamos, un resultado parcial positivo. De hecho, pues las cifras así lo demuestran. Como lo decía el director de Migración Colombia, más de 1.200.000 ciudadanos venezolanos han iniciado el proceso y más de 1.006.000 han logrado finalizar con el agendamiento. No obstante, nosotros encontramos que la mayoría de los venezolanos han participado en este proceso, sobre todo en el primer mes. Por ejemplo, de los que iniciaron el proceso, el 75% lo hizo en el primer mes, frente a el 7% que lo hizo en el último mes. Ello tiene una dificultad, y es que como es un proceso absolutamente virtual, mucha de la información que le permitió a los ciudadanos venezolanos entregar documentación adecuada para desarrollar el proceso fue documentación que se explicó entre el tercero y el cuarto mes, lo que nos permite predecir que mucha de la gente que hizo el proceso en el primer mes entregó los documentos sin cumplir los requisitos que le pide Migración Colombia, por ejemplo, para la llamada prueba sumaria, que es este documento que evidencia que ellos estaban en territorio colombiano hasta antes del 31 de enero de 2021. Lo que muy seguramente va a dar que en los primeros días de esta fase ya presencial, la fase de registro biométrico, pues se presenten congestiones, hayan dificultades, que algunos venezolanos tengan nuevamente que pedir cita para continuar con el proceso, pero en términos generales no se puede negar que por primera vez, por ejemplo, tenemos información de 1.130.000 ciudadanos venezolanos, a los cuales les hicimos 88 preguntas, en las cuales hicimos 18 preguntas de salud, por ejemplo, 27 de ocupación y estudios para hacer un perfil de cómo integrarlos a la sociedad, 13 preguntas, por ejemplo, de su grupo familiar, de 4 preguntas sobre su condición de vulnerabilidad. Toda esa información es información valiosa para construir política pública. Lo que criticamos un poco es que todavía esa información no se le ha entregado a los entes territoriales para que pues precisamente sea un proceso dinámico en el cual ir haciendo la respuesta sobre la marcha y no esperarse hasta que finalice el proceso para poder tener acceso a esa información, porque para cuando finalice el proceso, que realmente finalizaría hasta el 2023, ya esa información pues no sería pertinente para usar. Hablamos con el profesor Ronald Rodríguez, investigador y vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, a propósito de los 6 meses que se cumplen hoy del Estatuto Temporal de Protección al Migrante. Profesor, valiosa la información, 1.130, tenemos información de 1.130 personas ya. De pronto alguna estará incompleta, etcétera, por lo que usted explicaba. ¿Qué nos arroja esa información? Es decir, ¿ya tenemos algún tipo de conclusión sobre la información que hay allí? Es decir, si son ciudadanos que están en situación de vulnerabilidad, si tienen empleo, si no tienen empleo, ese tipo de cosas. En efecto, la información que ha recogido en la fase previrtual Migración Colombia, una de las fases era la encuesta de sociocaracterización. Como les decía, esa encuesta tiene 88 preguntas y 1.130.000 han logrado responder esa encuesta. Entonces podemos saber de entrada en qué ciudad se encuentran. Esa es una de las particularidades del fenómeno de movilidad humana proveniente de Venezuela, porque el fenómeno no está distribuido en todas las ciudades. Tenemos algunos datos de antes que nos decían que más o menos 340.000 se encontraban en Bogotá,
pero pues cuando uno los compara con los que se encontraban, con los 94.000 que se encontraban en Cúcuta, uno dice, el impacto es mayor para Cúcuta porque ese es el 13% de la población de Cúcuta, o el 30% de la población migrante, de la población de Maicao era migrante. Ahora no solamente sabemos ese número, sino que sabemos, por ejemplo, su dinámica de formación, cuántos pudieron terminar su ciclo formativo, cuántos tienen una carrera profesional, cuántos de ellos tienen alguna condición médica o de salud que demanda un tratamiento específico, cuántos de ellos se encuentran en condición de vulnerabilidad porque hacen parte de una comunidad específica de autorreconocimiento. Esta es información muy valiosa, sobre todo para los gobernantes locales. Si bien había ciudades como Cali, como Cúcuta, que venían adelantando procesos de caracterización autónomos propios, esta información les permite decir, bueno, sabemos cuántos niños hay, cuánto debemos gastar en estos niños para poderlos asumir en el sistema educativo. Una de las cosas más importantes que ha hecho el Estado colombiano es que más de 400.000 niños hoy hacen parte del sistema educativo colombiano, pero todavía hay 300.000 que están por fuera. Y esto implica saber dónde están esos niños y generar las dinámicas para que estos niños puedan acceder a la educación. No tenerlos en el sistema educativo es hacerlos propensos para que caigan en organizaciones criminales que los instrumentalicen, caer en dinámicas de redes de trata de personas, que lamentablemente es un fenómeno que ha crecido de forma acelerada en Colombia precisamente con la migración venezolana. Esta información es absolutamente valiosa. Hasta donde sabemos, nosotros tenemos 10 ciudades priorizadas en el estudio que estamos haciendo de la bitácora migratoria, que es el proceso de investigación que hacemos conjuntamente con la CAS, y en ese proceso nos hemos reunido con las autoridades que manejan el tema migratorio en 10 ciudades y municipios de Colombia, y sabemos que ni muchas de estas autoridades le han pedido la información a Migración Colombia, ni Migración Colombia tampoco les ha entregado la información. Pero es que justamente, profesor, quería preguntar si ustedes han tenido acceso directo a la información para saber, por ejemplo, cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos niños, para saber cuántos de ellos tienen empleo y cuáles no. ¿Esos datos ya se tienen? ¿Cuántos de estos 1.130.000 ciudadanos venezolanos tienen empleo formal en Colombia? ¿Cuántos no tienen empleo formal? ¿Eso ya se sabe? ¿Ese porcentaje específico? Lo sabe Migración Colombia, pero Migración Colombia todavía no ha entregado la información. Ya. Sabemos, o por lo menos hace un mes, Migración Colombia anunció que parte de esa información se iba a entregar a los grupos académicos que hacemos seguimiento de investigación y a los gobiernos locales. Hasta el momento se han entregado información parcial. Sabemos que en algunos ejercicios de difusión que ha hecho, por ejemplo, con medios locales en Cúcuta, entregó información parcial, dándoles el perfil, por ejemplo, de género, de edades, de formación, pero información muy específica y no de forma abierta. Ahí hay unas tensiones que existen entre Migración Colombia y el DANE respecto precisamente a la elaboración de este instrumento, porque aparentemente Migración Colombia no consultó a las autoridades que manejan los temas estadísticos en nuestro país, sino que fue un proceso más autónomo de ellos. Lo que nosotros esperamos y lo que deseamos, es más, desde la bitácora migratoria hemos expresado ya en varias oportunidades la necesidad de que esa información le llegue a los gobernantes, que le llegue a los alcaldes que tienen que tomar decisión. Por ejemplo, lo que decía, ¿cuánto va a ser el presupuesto que un alcalde debe estar preparando en este momento para el próximo año en materia de educación con la llegada de niños migrantes? Esa sería información muy valiosa. Claro. Para un alcalde en este momento en que se empieza a hacer la planeación del próximo año, pero que todavía Migración no ha entregado completa o que no ha entregado realmente, y ahí digamos que la importancia o el valor del instrumento se pierde un poco si no se socializa. Profesor Ronald Rodríguez, una precisión, si es usted tan amable, si tiene el dato. Usted estaba comentando que más de 400.000 niños venezolanos hacen parte hoy del sistema educativo colombiano, pero 300.000 aún están por fuera. Y en cuanto al sistema de salud, ¿cuántos ciudadanos venezolanos se han incorporado aquí en Colombia al sistema, alguno de sus beneficios? Estamos esperando respuesta. Nosotros hemos enviado derechos de petición en el marco del seguimiento. Los últimos datos que tenemos son realmente de antes del inicio de la pandemia, en los cuales más de 237.000 personas, si la memoria no me falla, estaban dentro del sistema de salud, y había que decir que el 51% estaba en el sistema contributivo y el 49% en el sistema subsidiado. Pero eso, comparativamente con los números de la población venezolana, pues es un número muy pequeño, porque la mayoría de los venezolanos no estaban dentro del sistema, incluso los que estaban regularizados en el país.
Eso es un reto porque cuando un ciudadano venezolano tiene que ser atendido en nuestro sistema de salud por una cuestión accidental, le sale más costoso al sistema de salud colombiano no tenerlo afiliado que incluso si lo tuviera afiliado al sistema de salud subsidiado. Es decir, es mejor tener a un venezolano dentro de la dinámica de la encuesta Sisbén que tener que atenderlo por emergencia o por urgencia médica. Es muchísima más alta la factura cuando es así. Migración Colombia viene haciendo un seguimiento a esos datos. Hay que decir que desde el 31 de enero de este año dejó de socializar parte de esa información. Un poco me imagino por lo que también se encuentran en la dinámica del estatuto, dejaron de entregar el dato al que nos tenían acostumbrados a todos, que mensual o trimestralmente nos entregaban los datos migratorios. Eso se dejó de hacer. Los datos que tenemos hoy son los datos del registro, pero por ejemplo no sabemos cuántos venezolanos hay en este momento en Colombia, y una de las dificultades para ese dato pues precisamente se desprende del cierre de frontera que nos ha quitado capacidad para contabilizarlo. El tema de salud siempre va a ser preocupante porque pues Venezuela, lo sabemos, tiene unos problemas estructurales de salud donde incluso el esquema básico de vacunación se perdió y muchos ciudadanos venezolanos aún hoy, a pesar de encontrarse la frontera cerrada, vienen a Colombia buscando vacunas básicas contra el sarampión, contra la rubiola, contra enfermedades que hace años fueron controladas en la región, pero que lamentablemente el sistema de salud venezolano no perdió sus capacidades. Hoy uno de los retos es que los venezolanos hagan parte del sistema de salud, que puedan inscribirse. La gran mayoría, como se los decía, busca ser contributivo. De hecho, pues las cifras últimas que teníamos era eso, que los venezolanos más de la mitad estaban dentro del sistema contributivo, lo que quiere decir que no solamente apoyan la salud de sus compatriotas, sino que también apoyan la salud de los colombianos. Ese dato es importante, más de la mitad están en el sistema contributivo, ese dato es importante. Entonces, vamos precisando, hay una base de datos importantísima. De los que estaban afiliados. Hay una base de datos importantísima. El asunto es que todavía, dijéramos, ni los entes territoriales ni los investigadores que tienen que trabajar en las políticas públicas, pues han tenido acceso a la base de datos. Para el ciudadano venezolano que ha accedido de manera virtual a entregar sus datos y demás, ¿esto qué ha significado? Que si de pronto estaba en condición de irregularidad, no tenía sus papeles al día, se ha podido de alguna manera poner al día en sus papeles en Colombia. Es decir, ese 1.130.000 ciudadanos venezolanos ¿están ya regularizados en Colombia o no todavía? Para entender un poquitico el cómo funciona esto. No todavía. De hecho, pues la primera fase es la fase de registro previrtual, en la cual los ciudadanos ingresaban a una plataforma, incluían sus datos y le daban información valiosa al Estado colombiano para el diseño de políticas públicas. La segunda fase, que es la que inicia hoy, es en la cual los ciudadanos venezolanos se acercan hasta un punto de Migración Colombia. Se han habilitado 57 puntos en el territorio nacional. Ellos van con agendamiento, van con una cita, se les toma la huella, se les toma la fotografía, se hace el registro de su cédula, se verifica que los documentos que hayan entregado en la primera fase sean documentos válidos o si se requiere algún tipo de refrendación, y después de eso vienen entre 30 y 90 días para la expedición del permiso por protección temporal. Ese permiso por protección temporal va a ser el documento de identidad de los venezolanos durante los próximos 10 años. Ese es el documento que les va a permitir, por ejemplo, afiliarse al sistema de salud, les va a permitir poder normalizar la situación en el sistema educativo, les va a permitir poder presentarse a un empleo y quedar referenciados. No obstante, uno de los retos que tenemos por delante es que ese sistema sea, asumido por la sociedad colombiana. Es decir, que el celador del edificio reconozca que ese es un documento de identidad válido en Colombia y que la persona que se lo entrega para poder ingresar al edificio es una persona que ya está plenamente identificada en el Estado colombiano, que no sucedió en el pasado. Los permisos que hicimos en el pasado, como el permiso por protección temporal, el PEP, el permiso especial de permanencia, fue un permiso que no logró ese nivel de socialización y muchos venezolanos iban a abrir una cuenta bancaria, iban a contraer un contrato de arrendamiento, iban a desarrollar algún proceso no con el espacio público, sino con el espacio privado, y muchas veces le decían, no, pero este documento, ¿esto qué es? Esto es un papelito, esto no tiene ninguna validez. Ahora, el trabajo es que permitamos que ese permiso por protección temporal, este PPT, se convierta en ese documento de identificación de la migración venezolana y que la sociedad
desde el supermercado hasta el que arrienda un inmueble, le permitan a ese ciudadano identificarse con ese documento. Y ahí hay una campaña en la cual nosotros insistimos que si bien Migración Colombia es la responsable de esta primera parte, que es el registro, el proceso de inclusión y de asimilación migratoria lo asumimos como sociedad. Cuando las universidades, cuando todos aceptemos que ese es el documento de identificación de los venezolanos, obviamente para algunos eso implicará gastos y costos, por ejemplo, cambiar software para poder meter el número de identificación nuevo para que a partir de esa categoría donde aparecen cédulas, pasaportes, también aparezca PPT. Ahí hay unos retos importantes. Estamos en la primera parte, todavía no se ha expedido el primer PPT. El primer PPT se expide, según Migración Colombia, el 1 de octubre, que son las personas que hoy están yendo a los puntos visibles, están haciendo el proceso, están dejando su huella, su fotografía, su firma, ratificando sus documentos y dentro de un mes recibirán el documento. La meta para el gobierno nacional es que 800.000 venezolanos al 31 de diciembre ya cuenten con ese documento. 800.000. Muy bien, pues interesante. 6 meses se cumplen hoy del Estatuto de Protección al Migrante. Profesor, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. 1.130.000 venezolanos se han inscrito hasta el momento, pero el proceso, dijéramos, para que ellos puedan tener ese documento que regulariza la situación va a comenzar a partir de hoy, es lo que nos dice el profesor, que comienza como una segunda base. Ellos dicen que ha sido positivo, esto es una base de datos gigante que permite establecer qué está pasando realmente con la migración, pero lo que se cuestiona desde la academia, el profesor nos dice eso, es que no hay acceso todavía a la información, por ejemplo en los entes territoriales, alcaldes, gobernadores que deben tener esa información para poder aplicar las políticas públicas, que esto ha sido lento y que también dejaron de reportar información que para los investigadores era clave, actualizando la situación de las migraciones. Base de datos importante, pero que se tiene que poner obviamente al servicio de quienes toman las decisiones de políticas públicas en las regiones y de quienes apoyando desde la academia, desde las distintas entidades de investigación, pues pueden ayudar a entender el fenómeno de migración. En RCN Radio seguimos la noticia. Hoy se cumplen 6 meses del Estatuto Temporal de Protección al Migrante. Vamos al resumen de noticias de la hora.